bien, vamos allí a seguir estudiando el libro de Lucas. Para los que nos visitan, estamos estudiando hace ya un buen tiempo el libro de Lucas, hermoso, ¿no es cierto?, evangelio a través del cual hemos tomado muchos desafíos y hoy, en este día, queremos que esto siga siendo así. Muy bien, allí terminaba, el capítulo 14, ahora vamos del 14, del 25 al versículo 35, ¿ok? Y dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y al ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean allí comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, vamos a inclinar una vez más nuestro rostro y vamos a orar. Padre, frente a nosotros tenemos tu palabra, la palabra de verdad. Señor, es tu voz la que en esta noche hemos escuchado. Y sabemos que, Señor, tú hoy aún estás presente aquí. Y sabemos que aún tú quieres utilizar tu palabra. Oh Dios, utilízala. Sabemos que aquí hay personas que te necesitan. Tú conoces sus corazones. Señor, habla conforme a la necesidad de cada uno. Oh Dios, permíteme hablar lo que tú deseas. Señor, gracias. Gracias una vez más por tener la palabra de verdad y saber que esto es tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, allí hemos estado estudiando, como dije antes, allí el capítulo, todo lo que es el capítulo 14. Y es interesante cuando comenzamos a leer que Jesús cambia un poco ahora allí la perspectiva de a quiénes estaba hablando y ahora a quiénes va a hablar. Cuando vemos allí lo que hemos estudiado la semana pasada, leíamos como allí había alguien que estaba haciendo un gran banquete y quiso que todos pudiesen estar. Y había mucho rechazo de algunos, muchas excusas y algunos no iban. Y allí el Señor agarró y dijo, bueno, manda que todos puedan venir. Escuchen allí el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, ¿ok? Allí había una invitación que era para todos, no importa la condición de la persona, había allí un gran banquete y allí él quería que todos pudiesen estar. Esto está relacionado con lo que es la salvación. Hoy entendemos, ¿no es cierto?, que Dios tiene un llamado para salvación y allí Dios no le importa la condición que estés. ¿Por qué? Porque Él justamente tiene un banquete, Él ha hecho algo para que tú puedas tener algo muy importante y es la salvación. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, esto, entendemos que esto es lo que la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? El hombre tiene que ir a Cristo, tiene que aceptar su invitación. Lo único que tiene que hacer es aceptar allí la invitación. ¿Para qué? Para poder llegar a creer y ser salvo. Juan capítulo 5, versículo allí 24, muy claro dice,
de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una invitación que es para todos, ¿no es cierto? Pero ahora, comenzando allí en el versículo 25, escuchamos y allí está el Señor, dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no, ¿ok? Ahí hay un no. Entonces aquí hay una invitación que es más exclusiva. Y esta invitación ya no es a salvación, sino a lo que es el ser un discípulo. Y hermanos, yo no te conozco. A muchos de ustedes no les conozco y realmente no puedo aún mirarla allí el corazón. Pero allí había una multitud, ¿no es cierto? Mucha gente. Hoy también lo hay. Iglesia llena, ¿no es cierto? Hay muchas personas. Pero sabes, allí Jesús tenía algo para esa multitud. Y era un llamado justamente al discipulado. Pero vamos a pensar que en este llamado, ¿no es cierto?, es especial. Y allí Jesús no quería que sea para todos, sino para aquellos que estuviesen dispuestos a lo que es un compromiso, hay una consagración para poder seguirle y ser sus discípulos. Ahora, yo tengo en esta tarde, ya, tengo una pregunta y que quisiera que te la hagas, ¿ok? Y terminando el culto y después de lo que allí hablamos, quiero que tú te la respondas. Te vuelvo a repetir, yo no te conozco, pero Dios sí, y conoce tu corazón. Y tienes que hacerte una pregunta, ¿qué soy? ¿Creyente o discípulo? Una vez más, ¿qué soy yo delante de Dios? ¿Un creyente o un discípulo? Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, déjame decirte que eres un creyente. Aquí podemos ver que en esta multitud quizás habían personas de esta manera. Puedo pensar en 3 quizás grupos grandes que podían estar en esta allí multitud. Aquellos curiosos nada más. Oh, mira, allí está el que dice que es el Mesías, ¿ok? El que dice que es el Hijo de Dios. Ok, vamos a ver, curiosos, ¿ok? Pero también quizás en esta multitud podemos pensar que habían algunos que decían, vamos a estar allí porque este es el Hijo de Dios. Creían, este es el Mesías, el que vino a salvar al mundo. Y allí ellos, ¿no es cierto?, afirmaban y creían en Él, ¿ok? Estaban allí. Pero también puedo pensar que habían aquellos que decían, este es el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, vamos a seguirle y vamos a comprometernos y vamos a entregarnos allí a Él a poder seguirle. Allí estaban aquellos que iban a ser sus discípulos. En esta mañana, si tú tendrías que hacerte la pregunta, ¿en qué grupo estás de los 3 que mencionamos? Quizás aquí hay personas que son invitadas y dijeron, vamos a ver cómo es la iglesia de Lumina o a escuchar, ¿no es cierto? Pero ahí están por curiosidad. Quizás algunos están porque ya han creído. Pero ¿cuántos hay acá que están porque han tomado un compromiso? Y allí, ¿no es cierto?, el compromiso es de agarrar y vivir para Cristo y seguirle a Cristo bajo el precio que sea para ser llamado discípulos. Ahora, en esta mañana quisiera rápidamente, ¿no es cierto?, poder estar pensando en lo que la palabra aquí nos dice acerca de el discípulo, ¿no es cierto? Y en primer lugar, me gustaría hablar rápidamente de 3 verdades que están contenidas en el pasaje que hemos leído. En primer lugar, el concepto o la verdad allí de lo que es discípulo. Fíjense en allí lo primero que dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con él, ¿ok? O sea, iban con él. Ok, escuchen bien. Allí en el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿ok? Discipulado tiene que ver con una persona que sigue a otra, ¿ok? Jesús decía los que iban con él, ¿ok? Los que iban en pos de él, ¿no es cierto? Allí vemos que eran personas que allí no iban a actuar por sí mismos. Allí reconocían a alguien, ¿ok?, como maestro, y ellos iban a ser sus discípulos, ¿ok? Ellos estaban en un plan de agarrar y seguir a un maestro y aún pensar en todo lo que podía llegar a ser
el estilo de su vida iba a ser conforme a las enseñanzas de ese maestro, ¿ok? Aquí justamente tenemos lo que es el concepto de discípulo. Ahora, si yo te hubiese dicho antes, bueno, ¿qué entiendes por discípulo? Quizá me lo hubieses definido también, ¿no es cierto? Bueno, es alguien que, ¿no es cierto?, no actúa por sí mismo, ¿ok? Allí que reconoce a alguien, ¿ok? Y que va a seguirlo. Bueno, ese es el concepto de discípulo que hoy nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Porque déjame decirte, muchas veces podemos aún engañarnos y hablar de la palabra allí discipulado sin entender, ¿ok?, realmente lo que significa. ¿Ok? Y en esta mañana yo quiero que tú lo entiendas, que no es actuar por nosotros si vamos a ser discípulos, que no es allí, ¿no es cierto?, no reconocer allí a alguien que es el maestro, que tenemos sus enseñanzas y todo nuestro estilo de vida tiene que ser conforme a lo que el maestro nos ha enseñado. ¿Y por qué digo que no, que es importante este concepto para no engañarnos? Porque muchas veces podemos engañarnos con muchas palabras que usamos, ¿ok?, de una u otra manera, ¿ok?, y de repente no le damos el valor o el significado que realmente tienen, aún a través de la Biblia. El otro día le estaba dando un folleto a una persona y esta persona me dice, qué bueno, ¿sos cristiano? Yo le dije, sí, soy cristiano. Y ella agarró y me dijo, yo también soy cristiano. Y dime una cosa, si tú has creído en Cristo, ¿ok?, lo más lógico es que tú digas que eres cristiano, ¿ok? Ahora, yo te voy a decir algo en esta mañana, quizás voy a mover un poco tu piso. Si tú has creído en Cristo, sos creyente. Pero cuidado con decir cristiano, porque vamos a la Biblia y escucha bien, ¿cuándo aparece por primera vez la palabra cristiano? ¿Ok? Nosotros la usamos todo el tiempo y nos identificamos, ¿no es cierto?, con esa palabra porque hemos creído, nada más quizás. Pero fíjate en el libro de Hechos rápidamente. Hechos capítulo 11, ahí va a aparecer el versículo. ¿Ok? Versículo 26, ¿ok? Fíjate cuándo aparece por primera vez y a quién se le da la mención de cristianos, ¿ok? Versículo 26. Y si se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, mi pregunta es esta. ¿A quiénes se les llamó cristianos? ¿Qué dice allí la palabra? Discípulos, no los que habían creído nada más, sino aquellos que estaban comprometidos y seguían a Cristo. Si tú analizas la palabra creyente es porque creo, pero si tú analizas la palabra cristiano significa pequeños Cristo y significa allí que nosotros tenemos a Cristo como algo importante y nosotros estamos siguiendo a Cristo, estamos comprometidos con Cristo y somos sus discípulos. Entonces hay una diferencia que yo le diga a alguien que creyó nada más, sos cristiano, sí, soy cristiano, y no siga a Cristo, ¿ok? No está comprometido con Cristo, no es un discípulo. Aquí claramente la palabra dice que se le llamó a los discípulos cristianos, ¿ok? A los discípulos. Entonces, aquí es donde yo quiero un poquitito, por eso decía que quizás algunos ahora van a tener cuidado cuando digan, sí, soy cristiano, porque bajo la palabra cristiano está aquel que realmente es un discípulo de Jesucristo. Pero vamos a ver, en segundo lugar, allí cómo no solamente el concepto, ¿no es cierto?, que es alguien que tiene un maestro y que va a seguirle, va a ir en pos de él, que no va a vivir su propia vida, sino va a vivir el estilo de vida de lo que maestro es. Vamos a ver ahora rápidamente cómo Jesús también no solo dejó el concepto, sino también que dejó el costo de lo que es el discípulo, ¿no? Y allí volvemos al libro de Lucas, ¿ok? Y vamos a ver cómo allí en 3 oportunidades Jesús dejó en una forma clara, ¿ok?, y absoluta, ¿ok? A la gente no le gusta el absolutismo, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren la variación, ¿no es cierto?, de muchas veces el estilo, lo que viven o lo que piensan que puede hacer de muchas formas. Pero, ¿sabes? En la palabra encontramos cosas absolutas, que no podemos dejar que esas verdades son absolutas. Y aquí cuando Jesús va a hablar acerca del discipulado y va a marcar el costo, él dice que si no se paga el costo, no
puede ser mi discípulo. Lo leímos, ¿no es cierto? 3 veces, en 3 oportunidades, muy claramente el Señor marca el costo, y si ese costo no se paga, ¿ok? No podemos agarrar y pensar que la persona está siendo un discípulo. Y vamos a ver ahora el costo, ¿no? Rápidamente dice allí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Hermanos, qué importante que fue que oremos para que Dios nos ayude a entender lo que aquí está diciendo, ¿no? Ahora aquí, si vamos literalmente, o sea, bueno, el que no aborrece, quiero tener cuidado de que de repente uno diga, quiero ser discípulo, hijo, te aborrezco. No, 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 no está hablando de eso, ¿no es cierto? O sea, está hablando, vamos a ponerle un título, esto significa un amor supremo, supremo sobre todo, hacia lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me gusta mucho como la nueva versión internacional de la Biblia, una versión existe, ¿no es cierto? Marca este versículo quizás con un poquito más de entendimiento y no dejar la palabra quizás aborrece, ¿no? Dice así, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, y a sus hijos, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. No sacrifica. ¿Sabes? Nosotros trabajamos con jóvenes, tenemos un ministerio allí en Bernal, un campamento, tenemos allí todo el verano, allí campamentos, vienen muchos jóvenes, jóvenes que allí son incrédulos, llegan, creen en Cristo, wow, y sus vidas allí de repente tienen un cambio y ya su forma de pensar o su visión o su querer sobre el futuro ya quieren marcar ellos un camino diferente a través quizás de un discipulado en su iglesia o de comenzar a ir a la iglesia. Y allí ellos ven lo que Dios hizo por su vida y ellos comienzan a pensar y dicen, ¿cómo me gustaría más estudiar la palabra de Dios? Quiero ir a un instituto bíblico. Y sabe de repente mamá y papá, oye hijo, ¿cómo va a ser un instituto bíblico? Oye, ¿y de qué te sirve eso? Oye, no, pero ¿cómo? ¿Por qué escoge una carrera? Escoge algo que te pueda servir en el futuro, en tu vida, ¿no es cierto? Y no estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, voy a tratar de decir no es cierto muchas veces, pero sabe que allí es interesante a poder aplicar esta palabra. El hijo de repente sabe que Dios ha cambiado su vida, comienza un amor hacia su persona, un deseo de estudiar la palabra, un deseo de servirle. ¿Y a quién obedece? ¿A mamá, a papá o a Dios, quien le está llamando y está desafiando su vida para con él? ¿Sabes? Allí está justamente la forma práctica en lo que hoy queremos entender sobre lo que está diciendo aquí, un amor supremo por su persona. Yo tenía 18 años cuando conocí a Cristo. Estaba en mi primer año de arquitectura, estaba en un buen trabajo allí como dibujante proyectista y me convierto. Yo me doy cuenta de lo que Dios estaba haciendo o hizo en mi vida en el momento en que acepté a Cristo. Viví una vida muy perdida, allí envuelto en muchas cosas, allí equivocadas por vivir en el mundo, bajo el pecado. Y sabes, allí Dios colocó eso en mi corazón. O sea, decir, ya no es mi meta arquitectura, ahora quiero estudiar la Biblia, ahora quiero servir al Señor, ahora quiero seguir al Señor. ¿Sabes? La lucha, así como jóvenes la compartida la han tenido aquí, yo la he tenido. Ninguno de mi familia aprobaba, ninguno quería que yo lo hiciera. Y sabes una cosa, hoy no estaría aquí si yo no hubiese obedecido al Señor. Y creo que aquí lo más importante que Jesús está justamente buscando, ¿okay? Para que alguien sea un discípulo, que sepa decidir en base a un amor supremo a su persona. Lo cantábamos recién, ¿no es cierto? Tu amor, ¿no es cierto? Esa es una realidad de nuestra vida para agarrar y estar dispuesto a pagar ese precio cuando de repente, ¿no es cierto?, tengamos que decidir, ver, ¿no es cierto?, a quién nosotros obedecemos. Pero, ¿sabes? Allí sigue diciendo en el mismo versículo, dice hermano y hermano, dice, y también su propia vida. ¡Wow!
Aquí ya no se trata, ¿no es cierto?, de repente de tener un amor más grande con otra persona, sino no tener un amor hacia nuestra propia vida más que al Señor. ¿Saben? Me encanta pensar así, que Jesús lo que estaba justamente buscando es que el hombre, ¿no es cierto?, no se guiara por lo que piensa, lo que siente, lo que le gusta, lo que le parece, allí todo a través de lo que pueda ser el egocentrismo que pueda tener uno, sino puede, dice, llegar a ser cristocéntrico, ¿ok? Y sabes, eso es lo que tenemos que lograr, ser menos egocéntricos, más cristocéntricos, ¿ok? Y ese es el precio que justamente el discípulo tiene que pagar, un amor supremo hacia su persona. ¿Sabes? Seguimos leyendo y allí Jesús sigue también allí dando en otra verdad otro costo que es importante. Fíjate lo que dice allí el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que ir rápido, pero aquí yo quisiera un poquito clarificar lo que significa llevar la cruz, ¿no? Porque algunos allí en algunas pruebas o cosas difíciles que aún puedan vivir por las circunstancias que sean, dicen, uy, esto es un calvario y están pensando que están llevando una cruz, cuando en realidad aquí lo que está hablando es de la cruz que Cristo llevó. Y sabes, allí Cristo tuvo que llevar una cruz y tuvo que soportar el desprecio, allí el dolor, el rechazo, aquí la agonía, todo por causa de la obediencia a la voluntad de Dios. Cristo sabía cuál era la voluntad de Dios y Cristo allí llevaba una cruz diciendo, la voy a soportar por amor a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a llevar esa cruz para mostrar que sos un discípulo de Cristo? Frente a quizás allí en tu colonia, no importarte que te rechacen, que te maldigan, que digan lo que quieran, allí estás dispuesto a identificarte con Cristo llevando esa cruz para obedecer lo que Él te ha encargado, lo que Él quiere para tu vida. ¿Sabes? El discipulado, cuando pensamos, el discipulado tiene que ver con el discípulo y también con el discipular. ¿Por qué crees que muchos allí no están discipulando? Porque realmente no están pagando el precio de lo que es ser un discípulo. Pero la voluntad de Dios es que aún nosotros, allí Jesús tomó a sus discípulos y antes de ascender al cielo agarró y dijo, ¿no es cierto?, id por todo el mundo y haced discípulos. Y eso es lo que justamente hoy no podemos ver a nivel de la iglesia de Dios, pero es porque no estamos dispuestos a agarrar y llevar esa cruz, a hacer el sacrificio que será por cumplir lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Allí quizás estás en una universidad y piensas, y no, si empiezo a hablar me van a tomar de allí, ¿no es cierto?, a santito, o me van a rechazar, o voy a perder mis amigos, ¿viste? O no, no, ¿sabes? El discípulo es aquel que se va a identificar con lo que Cristo hizo, ¿no es cierto? Allí soportó aquella cruz por hacer y cumplir la voluntad de Dios. Pero vamos allí rápidamente, salteándonos 4 versículos, después volvemos a ellos, al versículo 33, y dice, así pues, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Allí está hablando acerca de estar dispuesto a renunciar a lo que tenemos, a nuestras posesiones, ¿no? Ahora solo piensa en esto. Hay cosas que tú tienes que te costaron mucho, ¿no es cierto? Que quizás fueron años de trabajo, un auto, una casa. ¿Qué pasa si hoy Dios te dice, yo la quiero? ¿Ok? ¿Estás dispuesto a renunciar sabiendo y entendiendo, ¿no es cierto?, que allí aquella posesión puede llegar a ser muy importante para tu vida. Ahora déjame ayudarte un poquitito en esta tarde para poder entender por qué nos cuesta justamente este punto. Puede ser un punto muy importante que de repente no estamos dispuestos. ¿Sabes por qué? Porque creemos que lo que tenemos es nuestro, ¿ok? Ya sea que porque trabajamos mucho, porque nos costó lo que sea, es mío, ¿ok? Y allí entonces lo mío lo voy a cuidar. Pero déjame decirte algo. Si tú quieres cumplir
con este costo, ¿okay? Con lo que el Señor está pidiendo acá, déjame decirte algo, nada es tuyo. Todo le pertenece a Dios. Y si tú allí lo tienes es porque Dios te permitió, porque Dios te dio las fuerzas para trabajar o te dio la salud para poder allí alcanzar algo. Entonces tengamos cuidado de que de repente sea algo muy difícil porque yo allí lo abrazo y creo que es mío cuando en realidad le pertenece a nuestro Dios. ¿Sabes? Cuando entendemos esta verdad es cuando podemos decir como Job. Dios permitió una prueba allí en Job y allí, ¿no es cierto?, Job entendió de que lo que había recibido era de Dios y él pudo decir cuando se le quitó todo, bendito sea Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, ¿no es cierto? Qué bueno que podamos entender que si vamos a cumplir con esto, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que nada es nuestro. Lo único que somos administradores de lo que Dios nos dio. ¿Sabes? Yo tuve que entender esto quizás muchos años atrás cuando partió nuestra hija, con 12 años, allí la hermana de Pablo. ¿Sabes? Era 2 hombres, una mujer. Y tú sabes que para los papás las niñas son su princesa, ¿no es cierto? Es nuestra princesa. Y de repente Dios decidió y dijo, es mía, yo me la llevo. ¿Sabes? Si hoy estamos aquí en pie porque entendimos esa verdad, ¿ok? Que todo es de Dios y Dios no se equivoca. Y aun cuando Dios nos pueda pedir algo, es lo mejor para nuestra vida. Aunque sea lo más difícil, lo que más podamos amar o lo que más podamos querer en nuestra vida. Pero si vas a ser un discípulo, ¿sabes? Tienes que entender que este es un costo, ¿ok? Si no renuncias a todo lo que puedas poseer, no puedes ser su discípulo. Vimos el concepto del discipulado, vimos allí el costo del discipulado, pero me gustaría terminar rápidamente, quizás marcándote el valor del discipulado, del discípulo, el valor del discípulo. ¿Sabes? Cuando yo te digo eres creyente o discípulo, hay una diferencia muy grande, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno solo ha creído y otro sí a Cristo, otro se compromete con Cristo, ¿ok? ¿Qué piensas que Dios puede hacer con el que solo cree y con el que se compromete? Dios puede hacer grandes cosas. El discipulado tiene un valor muy grande y está justamente explicado en los versículos que seguimos leyendo que recién allí yo salteé, ¿no es cierto?, para terminar de ver lo que es el costo. Aquí la Biblia nos habla de un constructor, ¿okay?, que empieza a hacer una torre y que es importante que calcule el costo porque si no lo calcula no la puede terminar. Habla acerca de un rey que va a la batalla y allí es importante que vea a sus soldados porque si no tiene lo suficiente puede perder la batalla, ¿ok? Saben, muchos relacionan esto con el creyente, pero yo creo que esto me habla de Dios. El constructor, allí del versículo 28 al 30, el rey, allí que marcha a la guerra, del 31 al 33, representan al Señor Jesús y no al creyente. Y déjame decirte algo, Jesús está edificando su iglesia, la está edificando, ¿ok? Y necesita tener los mejores materiales para poder acabar su obra. Jesús está librando una batalla y debe tener los mejores soldados para poder ganarla. Y sabes, el valor de ser un discípulo es que también allí el Señor te va a tomar para lo que es su obra y para poder librar batallas, ¿ok? Ese es el valor más importante que hoy tenemos que entender de un discípulo. Y lo relaciona también terminando allí con la sal, ¿ok? Jesús está buscando el carácter del discípulo para que sea sal en medio de una sociedad, un mundo que está podrido, ¿ok?, que va en decadencia, y allí la sal tiene que tomar o tener un efecto justamente para poder allí frenar todo eso. Ahora, la Biblia termina diciendo allí, dice que si la sal pierde allí su valor, no sirve para nada, ¿ok? Es triste, pero en esta mañana quiero decirte que el creyente, solo que ha creído, ¿ok?, y que no se compromete a ser un discípulo, no sirve, porque Dios no lo va a tomar. O sea, el Señor va a tomar a sus discípulos para poder hacer su obra, para poder
librar batallas. Y este es el valor del discipulado, hermano. Entonces, en esta tarde quisiera terminar volviendo a la pregunta, ¿okay? Porque ya terminamos allí, a la gran pregunta con la que comenzamos. ¿Qué eres? Porque yo no te conozco, te voy a repetir, no conozco tu corazón, pero eres allí un creyente que ha creído y hoy puedes decir, voy al cielo porque Cristo es mi Salvador. Perfecto. Pero te quedaste en eso y dejas de tener la bendición o de ver el valor de lo que es realmente seguir a Cristo, vivir para Cristo, estar comprometido para Cristo. Y ese es el desafío que hoy en Lucas podemos ver. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que en medio de las grandes multitudes que iban con él, él dijo, ¿saben qué? Quiero aclararles algo. A la salvación quiero que vengan todos. Pero cuando se trata de seguirme, quiero mostrar y marcar que no van a venir todos, porque hay un precio. ¿Sabes? En esta mañana me gustaría que puedas entender esto. En la salvación podemos ver a un Dios que nos ama y un Dios que nos ha dado la salvación. Nosotros lo único que hemos hecho, la hemos recibido. Nosotros no podíamos hacer nada para ser salvos. Yo no podía hacer nada. Él lo hizo todo. Él allí en su gracia, su amor y su misericordia, a pesar de lo perdido que estaba el 18 de octubre de 1974, cuando tenía 18 años, Él me salvó. Pero fue por su gracia y su amor. No fue por lo que yo era. Pero hay algo acá que nosotros queremos marcar. Qué importante es después, si Dios me ha dado todo, entender que Dios está buscando ahora que yo también dé. Y sabes, el discípulo es aquel que aprendió lo que es el amor de Dios y está dispuesto a dar su tiempo, su vida para poder seguirle, para poder ser aquella persona que Dios justamente va a utilizar en su obra. Termino diciéndote esto. Ser un discípulo implica un precio muy alto. Lo es. ¿Quién podría decir que agarrar y tener un amor supremo hacia Cristo y agarrar y rechazar cualquier otra cosa y no amar a cualquier otra cosa más que a Cristo no es un precio? ¿Okay? O quizás allí tomar la cruz o estar dispuesto, ¿no es cierto?, a renunciar a todo lo que uno posee. Es un precio muy alto. Pero escúchame bien, seguirlo pagando el precio es la única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo allí por ti cuando Él justamente te salvó. Escucha bien, su amor no puede ser satisfecho con algo menos que la entrega completa de nuestra vida para poder seguirle. Una vez más, su amor no puede ser satisfecho con algo menos que la entrega completa de nuestra vida para poder seguirle, para poder ser un discípulo. ¿Qué eres en esta mañana? ¿Un creyente o un discípulo? No digo cristiano porque cristiano es el discípulo, ¿no es cierto? Como veíamos, ¿no? Pero ¿qué eres? ¿Un creyente o un discípulo? Quizás estás aquí y ni siquiera eres creyente. Yo te animo en esta hora a pensar solamente en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Él fue y derramó su sangre para salvarte, para limpiarte a través de su sangre preciosa de todos tus pecados. Resucitó para darte una nueva vida, una esperanza, una seguridad de que cuando te mueras puedas estar allí en el cielo. ¿Por qué allí no crees en este día en Jesucristo como el Salvador de tu vida? Para que puedas allí ser salvo. Pero si allí tú ya has creído, el desafío es hacer un discípulo, a pagar el costo de lo que es el discipulado. Porque es allí cuando tu vida tiene propósito, tiene sentido. ¿Sabes? Si yo como médico, después de que me recibí de la carrera, me meto bajo un auto y me pongo a ser mecánico y no me importa todo lo que yo estudié, qué triste, ¿no es cierto? O sea, de repente para haber perdido mi vida en algo que no... Bueno, si eres creyente, no pierdas tu vida allí por no ser el instrumento que Dios quiere para poder alcanzar este mundo. Pero Él lo va a hacer a través de sus discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos